Bienvenidos a Galería VIP. Nos acompaña Martí Batres, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti y saludos al auditorio. La última vez que lo entrevisté fue en la sede del PRD capitalino, aquí en la Ciudad de México. ¿A qué se debió su salida? Hay un proyecto nuevo que es Morena, es un gran proyecto con una gran expectativa, con una capacidad de convocatoria muy fuerte. Es un movimiento que se viene gestando en la última década. Me identifico con ese movimiento mucho, coincido con sus lineamientos programáticos, así es de que se fue dando primero como una asociación civil, participé desde la fundación de Morena, que todavía no era una fuerza política, y una vez que la gente en los congresos distritales decidió que Morena se convirtiera en un partido político, decidí renunciar al PRD e incorporarme a Morena. ¿Su salida de Desarrollo Social aceleró este proceso? No, no tiene que ver. En realidad estoy en este movimiento desde antes. No se llamaba Morena, pero este es un movimiento que tiene respaldo en las movilizaciones ciudadanas en defensa del voto, en las movilizaciones contra el desafuero, en las movilizaciones contra el fraude electoral del 2006, en las luchas en defensa del petróleo y la soberanía nacional. Entonces, digamos, tiene ahí su fundamento. Es un movimiento que viene de lejos. ¿2006 y el desafuero no es mirar hacia atrás cuando deberían de estar mirando hacia adelante? No, solo explico, a pregunta expresa de tu parte, por qué me incorporo a este movimiento. Pero nosotros estamos viendo hacia la transformación de México. Es decir, tenemos un planteamiento, tenemos un programa, tenemos un proyecto. ¿Cuántos afiliados tienen en este momento? Como asociación civil, Morena llegó a tener como casi 4 millones de afiliados. Ahora estamos empezando la afiliación desde cero. Sí. Eso quiere decir que todos los que se afiliaron a Morena como asociación civil se tienen que volver a afiliar, porque esta afiliación va a contar para el registro de Morena. La ley dice que el mínimo es un 0.26% del padrón electoral el que se debe afiliar a Morena, y eso significa como 219,000 electores. Pero nosotros vamos a una meta mucho más amplia, vamos por 1,5 millones de afiliados este año y 1,5 millones el año que entra. Es casi la misma meta que está buscando el PRD con 1,5 millones de afiliados. Bueno, no lo sé, pero ya nosotros hemos hecho pública nuestra meta con mucha anticipación. Desde el 20 de noviembre nos planteamos esta meta cuando aprobamos nuestro plan de acción. ¿Está Andrés Manuel López Obrador en gira? ¿Usted también hará lo propio por las entidades de la República? Todos los dirigentes vamos a estar en recorridos. De hecho, es parte de esta naturaleza que tiene Morena de ser una organización de la gente, desde abajo, desde las bases. Eso es un elemento de democratización del ejercicio político, ¿no? No pensamos ser una élite, un aparato acá en las nubes alejado de la gente, sino estar en contacto con la población. Andrés Manuel va a recorrer 300 municipios y evidentemente su gira pues es la columna vertebral de todos los recorridos que va a haber. Y yo estoy yendo también a algunos lugares. De hecho, este domingo estuve en 3 municipios del estado de Hidalgo. ¿Y cuál es el speech que tienen con la gente? ¿Cuáles son las principales necesidades de la gente y la agenda que ustedes les están proponiendo? Estamos hablando de los temas organizativos, de los temas del registro y de varios temas de interés nacional que hay en la agenda del país. Por ejemplo, estamos señalando que vamos a conformar 1,500 comités municipales. Y eso significa que se tendrán, 2,500 comités municipales, uno por municipio. Entonces van a ser 2,500 asambleas municipales para elegir estos comités. Es una labor muy ardua, porque tenemos 8 meses para esta tarea, de aquí a finales de agosto. Y luego vamos a hacer las asambleas estatales. Las asambleas estatales son asambleas organizativas, pero también tienen un fin electoral, porque cuentan para el registro de Morena. Tiene que haber una asamblea estatal en cada una de las 32 entidades federativas y debe haber cuando menos 3,000 afiliados por asamblea.
Y en ese transcurso vamos a estar haciendo la campaña de afiliación, que ha arrancado muy bien. Estamos nosotros mismos muy gratamente sorprendidos. Se superaron las expectativas. Esperábamos cientos de afiliados el primer día, pero hubo miles de afiliados y filas para afiliarse. 7 horas de fila en el módulo de afiliación del Zócalo. Impresionante. Pero es un bastión. Sí, pero no deja de ser un dato significativo, ¿no? O sea, tú sabes que la gente no se entusiasma por afiliarse a un partido. La ciudadanía tiene opiniones muy críticas respecto a los partidos políticos. Pero esta esperanza, esta expectativa que hay al momento de afiliarse a Morena tiene mucho que ver con la confianza que ha depositado Andrés Manuel en la gente. Bueno, los dos. Es decir, Morena es un gran movimiento, Andrés Manuel es el principal dirigente de este movimiento. Y obviamente es un liderazgo muy, muy fuerte. Una gran virtud de Morena es tener al principal líder político que hay en este país. ¿Sucedería lo mismo, por ejemplo, en Morelos? Pero Morena es además un movimiento de millones de mexicanos, es un tejido social colectivo también. En todos los lugares del país hay organización de Morena. Esto es muy interesante, porque incluso hay fuerzas políticas a las que les cuesta trabajo llegar a muchos lugares. Nosotros estamos en todo el país y con una expectativa de afiliación muy importante. Pero por lo menos tenemos militantes en el 100% de los municipios de México. Perredistas, priistas, panistas, van a buscar de todo. No estamos en esta idea. Es decir, lo que nos interesa más es que quienes no han participado nunca en política participen ahora. Y de hecho, en las primeras coordinaciones distritales que se formaron para los congresos, que después eligieron a los delegados que venían al Congreso Nacional, llegó mucha gente nueva. Hay jóvenes, muy jóvenes, que dirigen a Morena en varios estados de la República, como San Luis Potosí o Michoacán o diversos lugares. Y hay muchas mujeres, muchos profesionistas, muchos empresarios, que son elementos interesantes en la conformación de Morena. Además de que, bueno, hay militantes de todas las clases sociales. Hay indígenas, campesinos, obreros, y también hay intelectuales, también hay empresarios, en fin. Morena está abierta a todas y a todos. Ahora, lo único que pedimos es que sea gente con voluntad, con buena voluntad, con voluntad de cambiar a México, y por otro lado, que tenga una trayectoria de honestidad. Se hablaban de 20 millones de pesos para la operación de Morena. ¿Cómo van a obtener estos recursos? Nos estamos sosteniendo de los recursos que aporten los militantes y simpatizantes. Eso quiere decir que prácticamente cada afiliado a Morena fija, al momento de afiliarse, con qué puede ayudar a Morena. Tenemos establecido en nuestros estatutos que quienes sean desempleados o ganen menos de un salario mínimo no tienen la obligación de aportar nada. ¿El resto tiene la obligación? Bueno, en la medida de sus posibilidades, ¿no? Puede aportar, quien gane más de un salario mínimo puede dar desde $1 diario hasta la cantidad que cada persona fije de acuerdo a sus posibilidades. Pero también es importante recalcar esta parte: las aportaciones que se realicen son para el funcionamiento general de Morena, es gasto operativo, es propaganda, es imprimir las hojas de afiliación, es hacer el periódico Regeneración, es sacar la renta de inmuebles, es pagar la renta del inmueble, sacar algún cintillo en el periódico. Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional no recibimos salario de la organización de Morena. ¿Y cómo vive si renunció a...? Cada quien de acuerdo a sus actividades profesionales, ¿no? En mi caso, bueno, soy profesor universitario, colaboro en varias publicaciones, he escrito 6 libros, pues cada quien, ¿no? Oiga, tenemos varios integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que tienen sus despachos jurídicos. Hablando de libros, además de botear para obtener estos recursos, también se hablaba de la venta de libros de los destacados, de los políticos destacados dentro de Morena. ¿Quiénes son? Bueno, Paco Ignacio Taibo, que es un escritor muy importante de México, ha organizado la posibilidad de imprimir libros
a bajo costo y de la venta de estos libros obtener también ingresos para Morena. Entonces hay una buena cantidad de autores que van a colaborar en esta tarea. De alguna manera tiene un diálogo franco con Andrés Manuel para decir a quién sí podrían aceptar y a quién no, usted en su calidad de presidente del CEN. No hemos tenido ningún caso que revisar, ¿no? Si hubiera algún caso que revisar, pues lo revisaríamos. Pero en general la gente que se está adhiriendo a Morena es gente que quiere transformar a México y que tiene ideales, tiene principios, tiene honestidad. Son características de la gente que está construyendo Morena. Usted tiene mucha trayectoria como funcionario, como diputado, incluso acaba de salir para, pues de alguna manera, establecer ya Morena y hacerlo crecer. ¿Cuáles serían los temas más importantes dentro de la agenda en la Cámara de Diputados para impulsar reformas, no sé, por ejemplo, reforma energética, fiscal, etcétera? ¿Cuál va a ser la posición de Morena en este momento? Bueno, tenemos dos antecedentes de construcción programática muy importante. Uno es el libro de un proyecto alternativo de Nación del 2005-2006 y el otro es el nuevo proyecto alternativo de Nación que ya está elaborado en el marco de la construcción de Morena, es decir, ya con el conjunto de intelectuales que han venido formando parte del Consejo Consultivo de Morena. Entonces hay una serie de lineamientos que tienen que ver con el crecimiento económico, el cambio de la política económica, con el tema de la austeridad, que es bajar el costo económico del poder político, que es un costo muy oneroso. Por ponerte un ejemplo, comprar un avión presidencial que cuesta como 8,000 millones de pesos, ¿no? Ni el avión presidencial de Obama, ese cuesta como 3,500 millones de pesos, ¿no? Eso te da idea del gasto superfluo, oneroso que se hace en este país en términos políticos. Y luego está todo el tema social, la generación de grandes derechos sociales. Somos los pioneros en impulsar el derecho de los adultos mayores a una pensión, un derecho universal de todos los adultos pero mayores. Copiado incluso por ahora el gobierno federal. Nos han copiado mal, ¿no? El hecho de que nos copie el gobierno federal ahora quiere decir que nuestro proyecto es el bueno y que ellos realmente no tienen un proyecto para México, pero lo malo es que nos copian equivocadamente, ¿no? O sea, México pirata. Una copia pequeñita. Sí, es una versión pirata. en ese y en otros temas. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con Martí Batres. No le cambien. Emprender es decidir lo que quieres iniciar. Es lograr lo que te propongas con tu carrera universitaria. Estudia tu licenciatura en la Universidad ISEL. Calidad educativa con colegiaturas a tu alcance. Universidad ISEL, bachilleratos, licenciaturas y posgrados. Emprender es dar un paso adelante. El mundo necesita nuevas ideas, pero lo más importante, nuevas acciones. Compartimos contigo un nuevo estilo de vida para mejorar nuestro planeta. TVCN Ambientales, con Joely Ramírez, lunes a viernes 16 horas, todas las emociones. TVC, se siente. Emprender es decidir lo que quieres iniciar. Es lograr lo que te propongas con tu carrera universitaria. Estudia tu licenciatura en la Universidad ISEL. Calidad educativa con colegiaturas a tu alcance. Universidad ISEL, bachilleratos, licenciaturas y posgrados. Emprender es dar un paso adelante. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Martí Batres en su calidad de presidente del CEN de Morena. Hablábamos acerca de las reformas que están pendientes. ¿En cuáles otras van a hacer principal hincapié en este momento? Nosotros decimos que la reforma número 1 se llama Reforma para la Austeridad Republicana. Esa no está contenida en el Pacto por México. No le interesa al PRI, no le interesa al PAN, porque ellos son beneficiarios del derroche político, del derroche económico político. Pero, por ejemplo, nosotros decimos, ¿por qué se le va a estar pagando pensión, una superpensión, a los expresidentes? Un trabajador de cualquier rama económica tiene una pensión de 2,000 pesos al mes, más o menos, algunos menos. Y en cambio un expresidente 150,000 pesos o más.
conjuntamente todas las pensiones de los expresidentes más los gastos de sus guardias suman 900 millones de pesos al año. Es absurdo. Ya comenté lo del avión presidencial, el más lujoso del mundo. Y luego tenemos, además de ello, lo que se destina a los gastos médicos privados. No está mal que existan los gastos médicos privados, pero que cada quien pague el suyo, no que el Estado le pague el suyo a los altos funcionarios. Nada más los de la Cámara son como 55 millones de pesos al año, eso sin tomar en cuenta lo de los otros poderes y lo de los otros niveles. Más los familiares de los expresidentes, etcétera. Exactamente, y luego tienes el caso de los altísimos salarios, ¿no? Tienes presidentes municipales que ganan 420,000 pesos al mes, uno de Tlalnepantla llegó a ganar 700,000 pesos al mes. Contadores mayores de Hacienda de los estados que llegan a ganar 250,000 pesos al mes. Todo eso es excesivo, o sea, es completamente innecesario. Y de ahí podrían ahorrarse muchos recursos. Por eso nosotros decimos que deben bajar los recursos del llamado gasto político. ¿Y no hubiera sido más fácil, por ejemplo, predicar con el ejemplo como diputados? Sí, decir, claro. No a todas las prestaciones, o sea, les dan un sueldo y tienen asesores y tienen gastos para autos, médico, comida, etcétera. ¿No podrían haber predicado? Por ejemplo, yo renuncié al seguro médico privado y lo hice público. Como conjunto. Todavía no tenemos un grupo parlamentario, ¿no? ¿Y en el PRD? En su momento, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo tuvo. Estamos en una fuerza política propia, estamos empezando. Uh-huh. Pero, digamos, si me preguntas a mí, yo renuncié al seguro médico privado, empezando la legislatura, lo anuncié, lo hice público. También propuse que se le pague por hora a los diputados, de tal forma que así sería la línea, eficiencia que sea de los cargos importante, públicos, ¿no? De Morena. ¿Así sería? Sí, además hay antecedentes, ¿no? Por ejemplo, el propio Andrés Manuel López Obrador se bajó el sueldo como jefe de gobierno de 90,000 pesos mensuales a 70,000 pesos mensuales. Y el mayor ahorro que se ha hecho por parte de un gobierno con un programa de austeridad fue el que se hizo con el gobierno de Andrés Manuel, del 2000 al 2005. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque no se compró nuevo parque vehicular, se prohibió la remodelación de oficinas, se limitaron los viajes al extranjero, se redujeron los sueldos de los altos mandos. Un secretario en el gobierno del DF gana lo que gana un director de área del gobierno federal. Bueno, pero opacidad, ¿no? Por ejemplo, en los segundos pisos. No, para nada. No, de ninguna manera, ¿no? De hecho, en el gobierno del DF se pudieron ahorrar 10,000 millones de pesos. Y con eso se pudo costear la pensión universal de adultos mayores. No, también a veces hay un exceso de ayuda, porque no necesariamente llega a todos los más pobres. Hay mucha gente que recibe este tipo de ayudas como madres solteras, etcétera, que no necesariamente lo necesita, como mucha otra gente que en verdad sí lo hace. Pues más bien pensamos que existe un déficit de ayuda, ¿no? Uh-huh. La desigualdad social que hay en México es enorme y los problemas económicos han afectado a los más pobres, a los pobres en general, y a las clases medias también, en un proceso de empobrecimiento que parece no tener fin. Entonces, las políticas sociales deben ser universales, porque son derechos de todas y de todos. ¿Cuál será su posición en la reforma educativa? Sobre todo con el tema de sindicatos. El tema de sindicatos no se tocó. La reforma educativa no afecta al Bester Gordillo. No la toca para nada, no afecta a su poder. Y cuando se hizo la reforma laboral, solo se aprobaron las cosas que afectaban a los trabajadores, pero en el tema de la democracia sindical no se avanzó. No se aprobó el voto universal directo y secreto, no se aprobó la fiscalización de los recursos públicos que se entregan a grandes sindicatos, que motivó el caso del Pemex Gate en el año 2000, no se aprobó ponerle límite a las reelecciones de los dirigentes sindicales, es decir, realmente no se tocó el poder ni del Bester Gordillo, ni de Romero de Champs, ni de ellos, siguen muy campantes. Y por otro lado también, en el caso de la reforma educativa, lo que se hizo fue afectar a los maestros, porque ahora los pueden correr con mayor facilidad, o al menos eso es lo que se intenta con la reforma. ¿En la fiscal? Nosotros decimos que antes de cualquier reforma fiscal se tiene que hacer el programa de austeridad. Se pretende aumentar el IVA y ponerle IVA a medicinas y alimentos. Con eso se obtendrían, según los cálculos de sus promotores, como 120,000 millones de pesos. Ya desde la época en que Fox quería hacerlo, tenían ese cálculo.
Pero con la reforma para la austeridad republicana obtendríamos como 300,000 millones de pesos. Entonces eso sería un avance pues mucho mayor. Por eso nosotros decimos, no se pueden aumentar impuestos. ¿Para qué impuestos? Para pagarles los seguros privados a los funcionarios, para pagar sus viajes en helicópteros que se alquilan para viajes express o aviones privados, para pagar viajes al extranjero innecesarios para México, para pagar grandes sueldos, prestaciones que no tiene la mayoría de los mexicanos. No, es inadmisible, ¿no? Y además, en una situación en la que está la mayoría de los mexicanos, es golpear a las clases medias y a las clases populares, nuevamente. Por ejemplo, si le ponen alimentos y medicinas IVA a alimentos y medicinas, se afecta a las clases populares, porque los que son más acomodados, un sector muy pequeño de la población, pues gastan el 7% de sus ingresos en comprar alimentos. Pero las clases populares gastan el 50% de sus ingresos en comprar alimentos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El golpe para las clases populares sería durísimo, y también para las clases medias. Por esa razón, nos parece que es inadmisible, porque hay recursos mal aprovechados, hay privilegios, nuevos impuestos serán aprovechados en mucho para sostener esos privilegios, y se empobrecería más a la población con estas medidas. Por eso son inadmisibles. Y la energética también está pendiente y siempre ha habido ahí encontronazos. Bueno, es que el petróleo es de los mexicanos. Lo que plantean con la privatización del petróleo, el PRI y el PAN, es verdaderamente suicida para México. ¿Por qué? Pues México tiene dos ventajas estratégicas. Uno, tiene petróleo. Y dos, es de la nación. ¿Cuántas naciones no quisieran tener petróleo y tenerlo bajo su control? Hay países que tienen petróleo, pero no tienen el control del petróleo, sino grandes compañías transnacionales son las que controlan el petróleo y lo utilizan para otros fines. Nosotros tenemos petróleo, y de la renta petrolera está financiado el 40% del presupuesto del país. ¿Qué quiere decir esto? Se privatiza el petróleo, parcial o totalmente, en el grado que sea, y se pierde renta petrolera y por lo tanto se pierden ingresos. Por eso quieren aumentar los impuestos también, porque se privatiza el petróleo. Ya no tendremos esa vía de ingreso en esa magnitud, sino que irá disminuyendo. ¿Cómo se va a compensar el ingreso que deje de tener el país? Aumentando los impuestos a la gente. Es verdaderamente absurdo. ¿Cuál sería su propuesta? Es un doble golpe para el país. ¿Cuál sería su propuesta? En el caso del petróleo, cuidar la propiedad nacional sobre el petróleo, pero no solo sobre el crudo, sino aumentar el proceso de industrialización del crudo. ¿Para qué? Para que le agreguemos valor, para que no importemos gasolinas de Estados Unidos, sino que generemos nuestra gasolina en México. Por lo tanto, tenemos que acompañar el cuidado del petróleo mexicano con la construcción de nuevas refinerías. Calderón prometió hacer una refinería o más, no hizo ni una, y pasó todo el sexenio. Y podemos, al construir nuevas refinerías, dinamizamos la economía, generamos empleo, disminuimos la importación de gasolina y aprovechamos el petróleo. Ahora, en materia energética se tienen que incorporar también los elementos de las energías ecológicas. El petróleo es un recurso no renovable, se va a terminar algún día, pero necesitamos generar energía a partir también de el sol, del viento, la energía eólica, la energía solar, y ir teniendo nuevas vetas de desarrollo energético. Y luego hay que combinar el tema energético con el cuidado ecológico y obviamente con el acceso de la población a los combustibles. Tenemos un país petrolero con el gas doméstico carísimo, es decir, el salario no creció en los últimos 12 años, en los dos gobiernos del PAN, no creció el salario. Pero el precio del gas doméstico, ese siempre creció un porcentaje. Se nos está acabando el... Eso quiere decir que hay que aprovechar los energéticos para los mexicanos. Se nos está acabando el tiempo, ya hablamos de que estarán de gira para, de alguna manera, promover la afiliación a Morena. Y Manuel Espino también ha hablado de la creación de un nuevo partido. ¿Cómo le van a hacer para disputarse de esos ciudadanos que están dejando el PAN, dejando el PRI, dejando el PRD y están buscando nuevos partidos? Sabes que la mayoría de los ciudadanos no participa en los partidos. Entonces no le vemos mucho caso a estarnos disputando a los mismos militantes de los partidos.
Es decir, hay que ir a la ciudadanía. Y en la ciudadanía hay una inmensa cantidad de la población que no forma parte de los partidos y a la que nos queremos dirigir. Entonces es fundamental. ¿Su posición frente a Peña Nieto cuál será? Bueno, ya hemos señalado que Peña Nieto no ganó las elecciones presidenciales, compró las elecciones presidenciales, somos una fuerza de oposición al gobierno que encabeza Peña Nieto, no tenemos una agenda común, ellos van en un proyecto que ya lleva 30 años, que empobrece a México, estanca su economía, genera más desigualdades sociales, hace más pobres a los pobres, empobrece a las clases medias y fortalece a un núcleo muy reducido de la población. Y es un proyecto que, bueno, ha demostrado su fracaso, ¿verdad? Te pongo nada más un par de ejemplos. El salario mínimo de 1976 a la fecha ha perdido el 78% de su poder adquisitivo. Y por otro lado, tú ves los niveles de educación superior, bueno, o sea, en México solo el 25% de los jóvenes va a la universidad. Perú, que es un país más pobre, tiene una cobertura del 33%. Argentina del 62%. Ya no digamos países como Alemania del 90%. ¿Y con Miguel Ángel Mancera? Hay buena relación. Hay buena relación con Miguel Ángel Mancera. Muy bien, vamos a la sección de los 7 pecados para conocer de cerca. Nada más una opinión. Queremos un cambio pacífico, tranquilo, estable, seguro. Para nosotros la transformación tiene que ser por la vía pacífica y queremos llegar al gobierno por la vía electoral. ¿Estuvieron desligados totalmente de los movimientos del 1 de diciembre? Bueno, nosotros hicimos un evento en el Ángel de la Independencia y señalamos muy bien una y otra vez, queremos un cambio pacífico. ¿Violento como se vio? La violencia viene del régimen siempre. Nosotros queremos un cambio pacífico. Vamos a la sección de los 7 pecados. Avaricia. Inadmisible. Envidia. Mejor fraternidad. Ira. Amor y paz. Gula. Que haya bienestar para todos, en lugar de gula para unos cuantos. Lujuria. Hay muchos placeres, como ir al cine también, o la lectura, o hacer deporte. Pereza. La pereza es la perdición, y el trabajo es la salvación de cada quien. Soberbia. Prefiero la humildad. Por último, por fin, ¿es licenciado por cuál universidad? Bueno, estudié en la UNAM la primera parte de la carrera. Después empecé a trabajar. ¿Y titulado en? Y después me titulé en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, que es una universidad privada. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Galería VIP. Y gracias a ustedes por acompañarnos, Martí Batres. Nos vemos la próxima semana.